Aquí atrás mío es el Museo de Honjo, que es compartido Honjo-Waseda. Waseda es una de las universidades más grandes de Japón. La primera se considera la de la Universidad de Tokio o la Universidad de Keio, pero está considerada una de las mejores universidades en lo que viene a ser letras. Aquí tal vez personas conocidas, el primer ministro actual es de esta universidad. Después Murakami, un escritor, también es de esta universidad. Bueno, hay muchas personas que han salido de esta universidad y podemos ver el museo en la parte de atrás mío, y en la parte de lado está el campus, que es todo este lado, y después está el lado de atrás, está el colegio para la secundaria. Los padres que desean que sus hijos vayan después a la universidad pueden ir a este colegio, que tiene un internado. Y bueno, no es un internado porque el local donde duermen no está dentro de la universidad, sino está en la ciudad de Honjo, pero el coco, se podría decir, el colegio en sí, está dentro del campus universitario. Y todo este lado, el segundo piso, es el lado donde se hacen las exposiciones, y el primer piso es el pequeño museo. Este museo está construido no solamente, si podemos ver aquí, es una pequeña montaña. En esta montaña también se encontraron restos arqueológicos. Y en el lado atrás del museo, que en este momento no se ve en la cámara, pero es la sede principal de un centro comercial que se llama Kain Home Center. El Kain Home Center es un local que se inició en Gunma, en Isesaki, pero su centro está aquí, que vendría a ser en Saitama, en la provincia del Costado. Pero en ese lugar, cuando se estuvieron haciendo las excavaciones, también se encontraron restos arqueológicos, que quiere decir que en toda esta pequeña montaña desde hace más o menos 20.000 años atrás, ya vivía gente en esta zona. Aquí los restos que se han encontrado en el museo, vamos a verlo, son unas pequeñas piedras que tampoco no son de esta zona, sino que son de Nagano. Eso quiere decir que ya la gente que vivía en esta zona hacía transacciones comerciales con las personas que vivían en Nagano, y también se han encontrado de la misma época de Niigata. Las personas vivían haciendo comercio entre la zona norte de Japón y la zona centro de Japón. Vamos a poder ver que también en la época de los samuráis, ya más o menos unos 1000 años atrás, también la gente de Kodama, que era uno de los samuráis más poderosos en esta zona, se han encontrado artículos que están en la zona casi llegando a Corea. Quiere decir que las personas que vivían aquí, los samuráis, han luchado no solamente en esta zona, sino que alrededor de todo Japón. Vamos a entrar al museo y les mostraré cómo es. Honjo queda cerca al río Tonegawa, y en la época de los samuráis era justo el río lo que dividía la zona de Musashi. Se podría decir, era un reino con el reino de Ashikaga, que era había otro samurái, ¿no? Y en la parte norte había otro. Entonces era una zona justo que dividía, digamos, 3 reinados, y el comercio se hacía a través del río, y una de las ciudades más importantes era Honjo, ¿no? Que venía las cosas entre Tokio, que vienen por lo que ahora se le llama Koshukaido. Es una avenida que se hizo en la época de los samuráis. Y hay otra que venía de la época de Kamakura, que es la Kamakura Kaido, que une también hacia Honjo. Y de ahí se juntan hacia Nakasendo. Nakasendo sube las montañas de Nagano y va hacia Kyoto, Nara. Pero una de las cosas importantes era que en Honjo son 2 ciudades ahora, pero antiguamente se llamaba Kodama. En la época de los samuráis, la gente de Kodama se les reconocía por tener uno de los samuráis más fuertes, digamos, en todo Japón. Era, como decir, el ejército más fuerte, ¿no? Y aquí el comercio era uno de los sitios
donde era más importante para el comercio, porque unía todo, no solamente por la ruta terrestre, tenía el puerto hacia el río, el Tonegawa, que unía la parte norte de Japón hacia Tokio, ¿no? Desemboca en Tokio, el Tonegawa. Entonces podemos ver que todo lo que se ha encontrado en esta zona no solamente indica la prosperidad en esa época, sino otra de las cosas que me llama la atención es el Kofun. Kofun son unas tumbas en Kodama, es donde hay más tumbas en todo Japón. Las tumbas son pequeñas, una de las tumbas más grandes queda en Osaka y una de las tumbas, digamos, después de Osaka está en Ota y después en Saitama, en el lado de, no sé si pertenece a Gyoda o pertenece a Okigawa, pero ahí hay una zona donde el nombre de Saitama también viene de eso, de la era de los Kofun. Vamos a ver un poquito más y les voy a mostrar la, la época de Yomon Jidai, es la época que recién los agricultores pasan de ser eh, cazadores, recolectores, ¿no? De nómada, se pasan a hacer a hacer pequeñas ciudades. En este lado podemos ver la época de Yomon, ¿no? Y vamos a poder ver todas las cosas que se han encontrado. Pero el sitio arqueológico más grande queda en Kodama, en la montaña, bueno, es un monte que se llama Akiyama, ¿no? Aquí abajo vamos a poder ver que hay el mapa de la ciudad y Akiyama queda en una zona donde se han encontrado varios kofun, varios montículos que eran tumbas antiguas. Después vamos a verlas y les mostraré cómo eran. Esas son pequeñas, pero en Japón es donde se concentra la mayor cantidad de tumbas pequeñas. Aquí podemos ver cómo eran la cerámica en la época antes de la época Kofun. En la época Kofun ya eran samuráis. En esta época todavía no. En esta época eran agricultores, pero ya hacían la cerámica. Este es uno de los registros de cerámica, ¿no? Que ya estaban en esta zona. Este es de la época Yomon. Yomon Jidai se le llama. Esto se ha encontrado en la montaña de Akiyama, en Kodama, y también hay en la misma zona se han encontrado, digamos, dos épocas. La época agrícola, donde se hacía la cerámica, pero en la misma zona también se han encontrado piedras que ya vendrían a ser casi 20.000 años atrás, ¿no? Esto es más o menos un promedio de 1.000 años atrás y esto ya estamos hablando de 20.000 años atrás. Aquí podemos ver las piedras. Esto es más o menos 20.000 años atrás y esto ya es las primeras cerámicas que se han encontrado. Aquí en la parte de atrás mío está más o menos cómo va caminando la historia, no solamente de Japón, sino especialmente de esta ciudad. Esto es 40.000 años atrás, 30.000 años atrás, y aquí ya empieza a ver los primeros registros de las cosas que se han encontrado en esta zona. Que se puede ver que había ya un comercio con la zona sur de Japón. Las piedras que se han encontrado, por ejemplo, en el caso de estas piedras de aquí, estas piedras no son de esta zona, son piedras que vienen de Nagano. Eso quiere decir que ya hace 20.000 años atrás la gente hacía comercio. Y la cerámica que está al lado tampoco no es de esta zona, sino es de Niigata. Una de las cosas que también me llamó la atención es que aquí había una fábrica de vidrios. Y vemos en esta zona que son como unos pequeños huequitos en la cerámica. Esto se hacía para crear la cerámica, no es cerámica, es joyería de vidrio.
qué es esto. No sé si se puede ver aquí. Esto se fabricaba con estos moldes. Es más o menos de la época 600 a 1000 años atrás. De 600 a 1000 años atrás ya se fabricaban los moldes para fabricar el vidrio. Y aquí en la zona de Honjo, digamos el logo, ¿no? Es esta persona. A esto se le llamaba Haniwa. Haniwa son en la época Kofun, se ponían en las tumbas, alrededor de las tumbas, para que se cree que era para que cuiden las tumbas en esa época. Pero lo que se puede ver es no solamente cómo era, sino las costumbres que tenían en esa época, de grandes orejas, y todos siempre tienen una sonrisa. Si lo pueden ver aquí, todos tienen una sonrisa. El Haniwa del centro, vamos a ver aquí en esta ciudad, que viene a ser el logo de esta ciudad, es justo este modelo. Aquí podemos ver otro Haniwa, que es una mujer, y se le ven los collares, ¿no? Y los aretes que tiene, y cómo es, no sé si es su peinado o algo que tiene encima de la cabeza. Y aquí en el lado contrario podemos ver las figuras de un caballo, una casa y la cerámica que es antigua, ¿no? En la parte de atrás también es otra casa. Podemos ver todo lo que se ha encontrado dentro de esta zona. Aquí podemos ver cuando van a hacer una construcción aquí en Japón. Primero se hace una excavación y se hace un estudio del suelo para ver si tiene, bueno, en la época de la guerra habían bombas,